Muy buenas tardes. Vamos a continuar con los temas de esta sesión como tal de, de biodiversidad del módulo 16. Bueno, con respecto a la biodiversidad, es la variedad de la vida que se expresa en tres niveles: genética, de especies y ecosistemas. Eso englobando literalmente toda la naturaleza como tal. Según nos lo mencionan, que esta radica en la adaptación al medio y a los cambios en un ecosistema y es el resultado de diversas adaptaciones de los organismos mediante la historia o a lo largo de la historia, que históricamente habitan en un área. O sea, genéticamente bajo y la historia durante el tiempo, cada especie radica en su hábitat natural, como los osos polares en climas árticos, los lobos en climas montañosos o áridos también, y el leopardo o la pantera como tal que puede habitar en zonas subtropicales, el venado, el jabalí, lo mismo como tal. Y no solamente la biodiversidad genética o los animales pueden históricamente habitar en el área, también las plantas, imagínense cuánto tiempo. Pero también hay que comprender que ciertas plantas a lo largo de la historia han sido traídas de otros países, mayormente conocidas como plantas exóticas, pero para los biólogos son plantas no nativas de aquí. O sea, aquellas que pueden dañar tanto al ecosistema natural como al hábitat natural de ciertas especies. En nuestro país, la preservación de la biodiversidad genética está encaminada principalmente a especies con importancia económica, cultural, ecológica. Uno de estos, pues, el maíz, el chile, el agave, el amaranto, tilapia y ciertas bacterias provenientes de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Cuando hablamos sobre esto, que son de importancia económica, también hay que abundar mucho con respecto a que estas son plantas nativas de México y que son de importancia cultural y económica. Aquí, el mexicano como tal, ¿quién no ha comido maíz? Ha tomado un licor a base de agave. El amaranto, que es importante en algunas comidas y dulces. La tilapia, que es un pescado muy comido, sobre todo por aquellas personas que no tienen una solvencia económica mm, buena o tienen una solvencia económica moderada. Y las bacterias provenientes de Cotrochengas, que son esas bacterias que son de importancia en la economía y cultura de México. También hago recalcar que el BANGEP, que es el banco de genes, es el que está presente en nuestro país. ¿Para qué queremos un banco de genes? Esto para poder preservar todas las especies naturales de cada hábitat o especies como tal, sobre todo mediante el guardado de granos, maíz, frijol, etcétera, etcétera. Aquellos que produzcan algo relacionado en la economía y cultura de nuestro país. Aquí el Banco de Genoma ha impulsado en el país el BANGEP, en donde no solo se preserva íntegra la información genética de las especies endémicas y en peligro de extinción, sino permite tener un conocimiento específico de los procesos metabólicos, evolutivos y adaptación de cada especie. Un ejemplo de esto es el maíz. Anteriormente, el maíz en épocas de los aztecas como tal, era nada más un palito con unas cuantas maicitos como tal. Actualmente, a la evolución y a los cambios que ha habido en la tierra y a una mejor agricultura, el maíz ha tomado su forma como tal, ya siendo una mazorca con diversos granos como tal. Ese es un ejemplo de un proceso evolutivo en el maíz. En la adaptación podemos encontrar ciertas plantas que no eran nativas de cada región. Un ejemplo, el cacao, que literalmente era muy difícil sembrar el cacao en una zona sur porque no tenemos el clima relacionado. Ahora es posible que cultivarlo y procesarlo acá. Lo mismo que la uva, que también aquí en nuestro estado era muy difícil
realizar eso y actualmente ya se produce uva como tal. También, cuando hablamos sobre eso, también tenemos que hablar sobre la biodiversidad ecosistémica, que son las relaciones que se establecen entre los diversos organismos que comparten un tiempo, un espacio y el mismo hábitat, como en las regiones selváticas, en las regiones de estepas, en los desiertos, etcétera. Cada una tiene un porqué en cada hábitat como tal. Nos mencionan que la biodiversidad ecosistémica incluye la relación que se establece entre los organismos que comparten un tiempo y un espacio en el mismo hábitat. Una alteración de esta biodiversidad conlleva a un cambio cultural como tal. Hay que comprender que los cambios que pueden haber con respecto a todo esto puede alterar no solo el ecosistema del sitio, ni la fauna, es globalmente, porque también nosotros como seres humanos que cohabitamos con distintas especies o con dis- distinto género de plantas o animales, nos vemos afectados como tal. Un cambio repentino de esto en la cadena alimenticia en un hábitat repercute a todo el mundo. Jeremy Diamond hace mención que los factores que llevaron a colapsar a grandes culturas pudieron ser el deterioro ambiental, cambio climático, vecinos hostiles, socios comerciales amistosos y respuesta de la sociedad a sus problemas ambientales. Y eso es a lo largo de la historia. Cambios climáticos, las eras glaciales. Muchas especies desaparecieron con esas eras glaciales como tal. Un cambio o un deterioro en el ambiente también puede ver afectado. Algunas estepas que conocemos o zonas arenosas anteriormente pudieron haber sido lugares con mucha vegetación y que actualmente por diversos cambios se modificaron. Vecinos hostiles, podríamos decir que ciertas especies animales, o si lo vemos desde un punto de vista un poco político, podríamos decir, relaciones que hay entre países que pueden venir a invadir y obtener tratar de obtener recursos de otros. Socios comerciales amistosos, respuestas de la sociedad a sus problemas ambientales. También se nos menciona que no se puede importar o crear. En ese sentido, los servicios ambientales como la captación del agua, la conservación del suelo, generación de oxígeno, son productos de la naturaleza y conforman un patrimonio tanto en la sociedad como en el mundo. Mayormente, para mantener preservado eso, tenemos que cuidarlos, cuidar los ecosistemas, saber manejar un ecosistema, saber y tener conocimientos de cómo manejarlo y hacer que esto no cambie y que el nivel de biodiversidad siga siendo igual. A lo largo de la historia hemos visto desaparecer especies vegetales, especies animales. Actualmente estamos haciendo llegar a muchas especies a un fin fatal, mayormente casi en la extinción. Mayormente cuando ignoramos los niveles de biodiversidad llevan a causar muchos problemas naturales o devastar zonas de gran medida. Entre estos ejemplos podemos encontrar a la República de Dominica y Haití como tal. La diferencia entre cada uno es que estos países tuvieron de grandes extensiones de diversidad, sobre todo Haití. República Dominicana supo manejar sus características ambientales, manejar y tener una estrategia en el consumo de su biodiversidad, de lo que tenían. A diferencia de Haití, con el crecimiento poblacional, hizo que esta población consumiera y devastara sus propios bosques y selvas que tenían, aumentando así la construcción de casas y casas, perdiendo en gran medida los espacios o áreas verdes. Esto que hizo que el ciclo biogeoquímico o la biodiversidad como tal cambiaran en el extremo.
haciendo que ya el suelo no tuviera una riqueza fértil, produciendo mucha sequedad. ¿Y qué hacían y qué pasó con eso? Que al aumentar los espacios en vivienda, disminuyeron los espacios para la producción de alimentos, causando también esto un gran golpe económico para el país como tal, llegando hasta nuestra ciudad en una pobreza extrema. Además de que tengan de otros problemas relacionados con su pobreza y todo, también los cambios ambientales, sus desastres naturales, terremotos, huracanes, que han llevado a este país a un colapso económico. ¿Me escuchan? Ahora, en términos normales, los sistemas vivos tienen la capacidad de carga, o sea, de aguantar cierto golpe o cierta capacidad. Es decir, se presenta una resiliencia y una adaptación. Y estos son los factores importantes que olvidó Haití, que su ecosistema podía aguantar cierta cantidad de población o cierto consumo o pérdida, pero a la vez tenía que haber un tiempo de adaptación del ecosistema o del ambiente como tal. Es decir, si nosotros quitamos algo, tenemos que compensarlo en cierto punto o esperar a que crezca. Haití no tuvo estos dos preceptos, la resiliencia y la adaptación de la naturaleza, lo cual hizo que sufrieran consecuencias y efectos devastadores, sobre todo en un terremoto en su país, en una sociedad con el menor índice de desarrollo. Mayormente, cierto hábitat tiene una capacidad máxima en tener o retener una población. ¿Por qué? Porque en ese hábitat habrá cierta cantidad de alimentos, cierta cantidad de animales, cierta cantidad de espacio. Pero al aumentar la sociedad, habrá un mayor consumismo. Va a haber más necesidad de más espacios para los hogares, va a haber mayor consumo, va a haber más hambre como tal. Por eso, la resiliencia posibilita al sistema regresar a su forma original de una perturbación. O sea que si nosotros dejamos un tiempo esperar, la naturaleza va a volver a generar nueva vegetación, no va a generar un espacio, pero se va a adaptar a las condiciones para que haya una producción. Pero al no dejar que se vaya adaptando a la naturaleza y nosotros como seres humanos empezamos a consumir, nos va a pasar lo mismo que a la pecera llena. Vamos a estar en un pequeño espacio donde ya no vamos a encontrar ni comida, ni alimentos, ni especies. ¿Y qué es lo que vamos a causar como especie humana? La desaparición de animales como tal, ya que no vamos a tener animales que cazar y para solventar nuestra hambre tenemos que conseguir. Ahora, en un ambiente o en un hábitat que podamos llevar bien una resiliencia y una adaptación de la naturaleza, nos vamos a encontrar con esta pequeña pecera donde hay una menor cantidad de especies, pero va a haber una resiliencia y un manejo de los recursos como tal y no va a haber una sobrecarga hacia la naturaleza. Y también la naturaleza se va a adaptar y nosotros tendríamos que adaptarnos a las condiciones como tal. Actualmente, si nos damos un ejemplo, la ciudad de Chetumal antes era un pequeño pueblito y se fue extendiendo. Y al haber mayor población, mayor espacios de viviendas se empezaron a necesitar, mayor consumo de agua, mayor consumo de luz, causando que a veces en algunas zonas hay a veces el desabasto. Lo mismo sucede en los poblados.
Por eso a veces este tipo de capacidad de cara que pueda tener la naturaleza es un problema que nosotros mismos causamos, que no dejamos que la naturaleza actúe propiamente. La alta biodiversidad de especies o riquezas que tiene México es un producto de la variedad de climas que nosotros tenemos con respecto a la topografía e historia geológica. El país, pese a los esfuerzos de la Comisión Nacional por el Conocimiento y Uso de Diversidad, aún no cuenta con un inventario completo de la riqueza. México es rico en especies vegetales o vegetativas y especies animales, flora y fauna. Y a pesar de eso, México no ha aprovechado al 100%, pero también cuando trato o menciono de decir aprovechar, lo que tiene nuestro país es saberlo utilizar sin causar un daño hacia las especies, hacia los hábitats naturales y sobre todo a los climas. Anteriormente, nosotros estamos viendo cuánto a veces tarda una temporada de calor, cuánto tarda una temporada de lluvia o una temporada de frío. Son grandes cambios que está afectando no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo, que más adelante vamos a ver a más detalle. Se nos menciona que las actividades humanas modifican todas las características del hábitat de una especie. Parte de un sistema que altera la dinámica de este. Aquí nosotros tenemos que considerar que todas las especies tienen las mismas capacidades de adaptación, pero si nosotros hacemos un cambio brusco, la especie va a tardar en habitar o hasta en cierto punto desaparecer. En general, aquellos organismos tienen una distribución más extendida para poderse adaptar más fácil que los que tienen una distribución restringida. Mayormente se han establecido categorías para conocer características de distribución y adaptación. Mayormente, en este sentido, se desglosan distintos puntos, como especies nativas, que están en un área original de distribución, que tiene una evolución o relación evolutiva tanto en el tiempo y espacio de su hábitat como tal, que desde los inicios, desde la creación, han estado en su hábitat y que se ha ido adaptando poco a poco en ese hábitat natural, que son pertenecientes a una misma localidad. Un ejemplo, el ajolote mexicano. Las endémicas que se encuentran restringidas en una región, ejemplo, el toporingo, es una especie de conejo de la zona sur volcánica del valle, actualmente en extinción. Ya es muy difícil de encontrarlo, hasta muchos expertos han mencionado la desaparición del toporingo. Las exóticas que no son originales de un área, que son introducidas de otras regiones, especies que vienen de otros países, de otros estados. No es lo mismo tener un lobo mexicano aquí en una zona sur como enviar un jabalí a una zona norte del país. Estos se considerarían especies exóticas. Las invasoras, junto con las exóticas, pueden tener lo mismo, nada más que estas son especies en cierto punto nativas o exóticas, pero se adaptan a una condición del ambiente, aumentan su población a mayor cantidad, ya que en estos hábitats no pueden encontrar a sus depredadores naturales y colonizan literalmente rápido la especie. Un ejemplo, el pez que ustedes ven al lado es una especie invasora y exótica que actualmente en nuestro estado está siendo cazado para no destruir la flora y fauna de nuestro arrecife coralino. Ahora, dentro de las especies que nosotros vimos de la fauna y flora, también hay que hablar de los biomas, que son ecosistemas que son necesarios en los cuales se identifica la temperatura, la humedad y la incidencia de la luz de cada región. Son pequeñas condiciones específicas o pequeñas hábitats
La mayor incidencia solar se presenta cerca del Ecuador en una franja aproximadamente de 30 grados latitud norte y sur. La menor cantidad se ubica en regiones de polos y esto es de vital importancia, ya que en cada región va a actuar distintas especies vegetativas y animales. Como lo mencioné al principio, no es lo mismo que un camello esté en la Antártida que un oso polar en el desierto. Cada especie en su misma región. Es lo relacionado a los biomas. En ese sentido, al hablar de las franjas de Ecuador en el norte, en los polos y en otras calientes, nos referimos también a las especies que viven en cada lugar específico. Un ejemplo, la luz es un factor limitante en la fotosíntesis como tal. Existen adaptaciones que evitan la acumulación de hielo en el follaje, permitiendo la fotosíntesis. Nosotros sabemos que la fotosíntesis es muy importante para la producción de oxígeno en el proceso como tal de las plantas para obtener energía. Pero estas obtienen su energía, utilizan la luz para poder generar energía. Muchas especies que viven en los polos no tardan mucho en producir esta energía o por acumulación de hielo en su follaje, es muy difícil que absorban la luz. Por eso ciertas especies se han adaptado o se han modificado para poder evitar ese hielo en el follaje. En la Antártida, los líquenes que ustedes ven en la imagen son pequeñas plantas que son mayores productores en la fotosíntesis. Esto debido a que al no contar mucho tiempo de luz en sus hábitats, tienen que producir una mayor cantidad y sobre todo estos líquenes se han adaptado a las condiciones de su región. En las regiones tropicales y templadas puede haber una mayor o menor humedad y eso lo podemos ver. A mayor altura, mayor puede ser una zona templada o una zona tropical. Lo mismo sucede del norte al sur, son distintas temperaturas. No es lo mismo tener un clima tropical a un clima húmedo o un clima templado. Los vegetales ayudan a mantener la humedad en el medio, bien sea por la transpiración o por la retención de líquido en el suelo y por su contribución al ciclo hidrológico. Aquí podemos encontrar áreas con grandes árboles y clima homogéneo a lo largo de las llamadas selvas, los árboles caducíferos que están en algunas temporadas húmedas y cálidas, en espacios con humedad o están bajo en procesos de vegetales que se desarrollan en algunos desiertos o áreas en que la humedad del suelo es mayor que la atmosférica, que son en las praderas. Y en la imagen ustedes van a ver cómo están distribuidos de acuerdo al nivel de altitud, ya sea en una zona templada o una zona tropical. Se van a diferir todo tipo de plantas como tal. La manera natural de mantener los ecosistemas equilibrados es conservando su vegetación. Esto implica proteger las especies que ahí habitan y manteniendo dentro de sus límites la tolerancia de los elementos abióticos. Esto es de vital importancia. Como ya hemos visto, la biodiversidad y los biomas y con respecto a las especies nativas y al banco genético de las especies, también nosotros tenemos que ver parte de los recursos naturales o capital natural. Esta palabra capital natural o de los recursos naturales mayormente habla de los recursos que obtenemos nosotros de la naturaleza. Capital natural es toda la vegetación, todo lo que se obtiene de la naturaleza, de los hábitats, de la región, del suelo, el agua, etcétera, hasta del oxígeno se puede tener. Mayormente se habla de una relación de la sociedad y la naturaleza en un diálogo ambivalente. Por un lado, el ser humano afecta la dinámica e integridad de la naturaleza y por el otro, el bienestar depende de ella. Esto es un tira y afloja, en el cual el ser humano es el que está obteniendo los beneficios. La naturaleza es la que está perdiendo gran parte de su proceso biológico como tal. Por eso cuando hablamos de la resiliencia y la carga de
las regiones, la naturaleza, es esta parte en la que nosotros como seres humanos hemos aprovechado al extremo todo lo que nos da ella. Por siglos se consideró que esto eran los recursos naturales, escúchenlo, que el ser humano empleaba como materia prima o elemento para subsistir. Claro que sí. Como ser biológico, el hombre es parte de un intercambio continuo entre la atmósfera, la biosfera y la litosfera. Cuando hablamos de estos tres es cielo, la tierra y el agua, donde hemos tenido nuestros recursos naturales que hemos estado aprovechando, nuestras materias primas. En la colonia, los recursos naturales que nosotros aprovechábamos en México era el empleo de muchos aspectos políticos, económicos, poblacionales y productivos. Mayormente, México se aprovechó de la minería. Nuestro recurso natural más valioso aquí en nuestro país en la época colonial fue la extracción de minerales, oro, plata, mercurio, etcétera. Materiales muy valiosos para el mexicano, que ese es un capital natural, pero con sus consecuencias a la larga. El término recurso natural tiende a desaparecerse, pues tiene una relación estrecha con los conceptos económicos, chicos. Eso de recursos naturales, sí, que son recursos que nos da la naturaleza, pero en el camino se perdió en sí el objetivo de un recurso natural, que estos literalmente nunca pensábamos de que se nos iban a gastar, que en algunos casos íbamos a tener más de la naturaleza, más árboles, más oro, más agua, más petróleo, sí, pero al fin y al cabo, si le estamos dando una carga extrema al, al planeta como tal, nosotros vamos a terminar gastando todos esos recursos y el término de recurso natural desaparecía como tal. Mayormente nosotros lo vemos como un aspecto económico, lo cual hemos llevado hasta un colapso. Ya son pocas desde las fuentes de agua natural, limpia, mucha devastación forestal, ya sea por causas naturales, incendios o el uso de la agricultura, la ganadería, etcétera. El consumo despotrificado del petróleo que en algún tiempo se nos va a acabar y ahí va a haber un problema. Tenemos que comprender de que los recursos naturales no son para siempre. Tarde o temprano van a acabarse y la economía que se le pone como un concepto de capital va a desaparecer. Y para eso existe una ley general de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, el LGPA, que nos menciona que un recurso natural es el elemento natural susceptible. Esta pequeña palabra, susceptible, de ser aprovechado en beneficio del ser humano. Este concepto está más allá de las palabras muy sencillas y aprovechosas. Cuando nos dicen susceptibles es que los recursos que nosotros obtenemos son muy sensibles, que se pueden, que causándole un daño pueden desaparecer y aprovechado en beneficio del ser humano, ya que es el único que va a aprovechar literalmente el beneficio sin saber las consecuencias. Anteriormente, a lo largo de la historia, el ser humano no ha sabido aprovechar a su beneficio todo lo que le da el medio, pero olvidándose de la susceptibilidad de la naturaleza. En 1988, cuando se promulgó la naturaleza, se promulgó esta ley, la naturaleza era considerada un bien infinito. Esta palabra es muy vaga, al servicio de la humanidad. Infinito no, porque tarde o temprano va a acabarse. Los recursos naturales se extraían, transformaban y consumían sin considerar dos aspectos fundamentales. Uno, que durante las acciones que se realizan para usar y transformar los recursos, se generan desechos. Y estos desechos, chicos, causan estragos a la naturaleza. Estos desechos a veces no pueden ser incorporados a los ciclos naturales o biogeoquímicos. Algunos sí, pero no. Pero también al ser desechos, también pueden contener ciertos gases, ciertas sustancias que pueden alterar el ciclo normal de la naturaleza.
ya que pues son elementos extraños y que no se pueden mezclar en este ciclo y al ser en exceso no se puede incorporar. Dos, los estudios científicos lograban una mayor sensibilización ambiental. En ese sentido, la denuncia de problemas ambientales se presentaba con mayor frecuencia y definición de recursos naturales. Tuvo un nuevo matiz. Esa palabra de recurso natural tuvo un nuevo matiz. ¿Por qué? Por los estudios científicos que hablaban sobre la sensibilización ambiental, los problemas que se estaban generando al ambiente y que eran con mayor frecuencia. Ya desde este punto, recurso natural pasó de ser nada más beneficio al ser humano, ahora sí, a una concientización global. La antigua clasificación de los recursos humanos, o que diga, de los recursos naturales, es esta. Naturales, no renovables o agotables, los que pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que puedan sostener su tasa de consumo. Los renovables, cuya existencia no se agota con su utilización. Y los inagotables, aquellos que no se extinguen, terminan o gastan con el uso ni con el paso del tiempo. Cambio, a considerar que todos los recursos naturales son infinitos. Aquí, chicos, se tenía un concepto de los recursos naturales como tal, pero sigue teniendo en auge esto, son infinitos. Esa pequeña palabra en ese tiempo no, bueno, en nuestra actualidad no lo podríamos tomar a bien. En la antigüedad se podría decir que un recurso natural podría ser infinito, pero su clasificación, aparte de ser un poco vaga, se podría decir que ya se tenía un poco de consideración sobre qué eran los recursos naturales y su clasificación de acuerdo a un factor económico. Aquí, literalmente, si ustedes lo leen muy bien, lo van a ver más como una economía o un recurso económico natural. Y por eso, a lo largo de la historia, con respecto a la naturaleza y el consumismo económico y utilizando la ley que hemos visto anteriormente, también tenemos que saber relacionar al humano y a la naturaleza en el tiempo. Literalmente, el ser humano ha utilizado a la naturaleza para su bien, para sostenerse en alimentación, abrigo, etcétera. En la manera en la que el ser humano se ha apropiado de la naturaleza ha variado a lo largo de la historia. Esto desde connotaciones naturales, culturales, sociales, políticas, religiosas y ambientales. Hay que tomar en cuenta que primitivamente el ser humano era nómada. ¿Qué quiere decir esto? Que permanecía en cierto lugar en cierta temporada. ¿Y esto por qué? Porque nada más tomaba lo necesario, ya sea animales, plantas y minerales. Ya una vez pasado un tiempo, estos escaseaban y se pasaban a otro lugar. Y sobre todo, se cambiaban a pesar de la falta de alimento o ya no había mucho alimento, también cambiaban por los climas, buscando un clima un poco más cálido en el cual pudieran habitar, tener mejores condiciones y hubiera más animales, más vegetales para sostener la alimentación de la sociedad. Anteriormente, el ser humano no tenía una preocupación como tal, nada más ni desechar tales desperdicios que se consumían, como los huesos o las pieles, los mismos cadáveres o las mismas herramientas, eran productos naturales, literalmente, que pertenecían a la naturaleza y estos mismos desechos que se producían volvían de nuevo a su mismo ciclo, lo mismo que sus necesidades como tal. Pasaban por el mismo ciclo, se desintegraban por ciertos microorganismos, las bacterias, como ya hemos visto, por los ciclos bioquímicos, y etcétera. Y eso mismo vuelve a la naturaleza. Eso era en un periodo primitivo. También nosotros tenemos que resaltar que acá hay 4 características importantes. Que al cesar la extracción de recursos, el ser humano permite a la naturaleza restablecerse de la perturbación, lo que nosotros conocemos como resiliencia. Las sociedades tenían un fuerte sentido de tribu, es decir, para lograr la supervivencia debían
buscar el bienestar común, permanecer juntos y distribuir sus tareas. 3. La energía requerida para realizar las actividades era tomada directamente de sus alimentos. Cuando se descubre el fuego, el hombre incorporó trozos de leña como fuente de energía. Y uno más importante de estos 4 es la población era pequeña. Las poblaciones nómadas eran muy pequeñas como tal y las regiones eran vastas. No había una gran sobrepoblación en el mundo en ese tiempo. Pero también hay que considerar de que todos los productos que se producían eran de la misma naturaleza y, como les mencioné, luego volvían al mismo proceso bioquímico y regresaban a su estado natural, sin perturbar al ecosistema. Por eso mismo, en esta gráfica podemos ver cómo están distribuidas de acuerdo a las etapas y tiempo, cómo ha ido contaminando el ser humano durante la historia, ya sea en la geósfera, el suelo, la biosfera, la hidrosfera y la atmósfera. ¿Qué sociedades fueron las encargadas? Y ya sean una paleolítica, la agraria y las sociedades industriales, cómo fueron aumentando a lo largo de la historia en las esferas, biosfera, litoral y lo demás, a la naturaleza. Y van a ver que en la sociedad industrial, a lo largo del tiempo, la contaminación atmosférica se elevó. La hidrosfera también. Del suelo, de por sí, con el uso de fertilizantes agrícolas y contaminación y pavimentación, también vinieron a contaminarlo. La geósfera, con las minas, las canteras, obras públicas, etcétera. Y en el medio natural, lo único que recibía eran residuos, a veces biodegradables, a veces no biodegradables. Y hay que considerar de que a lo largo de la historia la contaminación ha sido uno de los repuntes que estamos viviendo en la actualidad. Y literalmente todo lo que ha pasado de contaminación lo estamos sufriendo nosotros. Actualmente, el ser humano trata de equilibrar de nuevo esos ciclos bioquímicos, tratando de evitar la contaminación, pero arrastrando siglos y años de contaminación es algo un poco duro, pero no imposible. Siempre y cuando que la sociedad y las industrias trabajen conjuntamente para restablecer este ciclo bioquímico o los ciclos normales y disminuir la carga al planeta como tal para que vuelva a tener una resiliencia buena el mundo. Los árboles te enseñarán a ver el bosque. Y literalmente en las imágenes podemos ver la división de cómo está nuestro planeta y las industrias que a lo largo de la historia han hecho hincapié en los cambios climáticos, políticos y naturales y bioquímicos del planeta. Acá mayormente, a lo largo de la historia ha habido un desarrollo tanto de la agricultura, la ganadería, por parte de comunidades. Mayormente estas se fijaban en lugares donde tuvieran lo necesario para no desplazarse y mayormente estas comunidades permanecían en lugares donde hubiera pasto y agua, sobre todo para los animales. Y a partir de aquí ya la gente ya dejó de ser nómada y se empezó a establecer en ciertos sitios. Lo que se gastaba en poder cazar animales, ese gasto de energía se utilizaba para la agricultura y la ganadería como tal. Y así el ser humano pues empezó a elaborar sus propias herramientas, mayormente en ese tiempo, pues como los mencioné, eran materiales orgánicos venidos de la naturaleza y que al fin y al cabo volvían al mismo proceso bioquímico. También llevó esto a introducir especies y erradicar aquellas que no le eran de utilidad al ser humano. ¿Y esto por qué? Porque mayormente había especies que para el ser humano no eran de utilidad. Un ejemplo, los ratones. Al de traer animales que cazaran a los ratones, evitaron que que consumieran o destruyeran sus cultivos o lastimaran su producción de granos. Pero al traer especies de otros lados,
también cambiaron un ciclo como tal. Al haber la entrada de los gatos, empezó a haber una disminución en ciertas áreas de especies de aves, ya que los gatos, al ser de cazadores naturales, empiezan no solamente a cazar ratones, sino a otras especies que son vital dentro de los mismos ciclos biológicos y bioquímicos, cambiando así el ciclo natural de las especies como tal. También el descubrimiento de la energía en la industria como tal en Inglaterra en 1712 también llevó a un desequilibrio a, a su mismo país. La población se aumentó, hubo más producción de alimentos, medios de transporte, uso masivo del carbón. ¿Y qué pasa con el uso masivo del carbón? Hubo una contaminación de su mismo cielo, de su misma área como tal. ¿Por qué? Porque esto, para que funcionaran sus máquinas, el carbón era necesario, había mucho humo, mucho tizno. También, a pesar de esto, también causó grandes enfermedades pulmonares a su población y también una gran contaminación, no solamente atmosférica, sino también del agua. Y hay que considerar que también en Inglaterra, la industria ballenera fue de gran importancia, pero también eso afectó al ciclo bioquímico o ciclo natural de las especies del mar, causando que el mayor consumo de grasa de ballena para utilizarlo como aceites para avivar lámparas fuera decayendo su población. Anteriormente, antes de que existiera el queroseno, la gasolina o el diésel, para poder avivar una planta se necesitaba de aceite. ¿Y ese aceite dónde se obtenía? De las ballenas. ¿Por qué? Porque la grasa de ballena era muy importante en la industria eh, de Inglaterra como tal. No se descubrieron más aceites o se podían obtener más rápido el aceite que más de las ballenas. Y esto también causó un gran golpe en la biodiversidad marina como tal. Disminuyó a gran medida en ese entonces la población de ballenas. Adam Smith plantea, el consumo es la única finalidad y propósito de la producción, y el interés del productor debe ser tomada en cuenta solo en la medida que pueda ser necesario para promover a aquel consumidor. Mayormente, en esos tiempos, en Inglaterra industrial, la economía era lo vital. No se venía mucho a recursos naturales, sino más como desde un aspecto económico. ¿Qué van a saber de biodiversidad, de cuidados, contaminación? No. Mayormente en ese tiempo, la economía era lo principal. Aprovechar lo que nos daba la naturaleza, ya que la naturaleza era infinita. Pero con el tiempo hubo sus repercusiones como tal. Y volviendo a tomar en cuenta lo de la introducción de especies, también hay que mencionarlos. Ese es un dato histórico y algo extra que voy a mencionar. Cuando se mete o se eliminan ciertas especies, pues pueden causar un mal. En ese sentido, en la antigua Edad Media, en Europa, la iglesia eh, mencionó de que el gato venía del diablo, por lo cual hizo una campaña de erradicación de felinos, de todos los felinos, ya que esos se relacionaban a un mal como tal, lo cual provocaron a la humanidad el aumento circunstancial de los ratones. Al haber una mayor cantidad de ratones en todas las casas, en todas las poblaciones como tal, hizo el surgimiento de lo que conocemos como la peste negra. Actualmente sabemos que es causada por una pulga que tiene el ratón y que esta pulga tiene una bacteria llamada Yersinia pestis. Y esto también es parte de un cambio drástico en el ciclo normal de las especies. No solamente pueden afectar a la naturaleza, sino también afectar al hombre. Como tal,
La naturaleza tiene un impacto ambiental, una contaminación. ¿Y qué se nos dice de un impacto ambiental? Es la definición de problemas ambientales, olvido de las causas reales de ellos y la naturaleza solo como un recurso, o sea, visto desde un punto de vista económico. El impacto ambiental se empezó a ver poco a poco y fueron muy pocos los partícipes de reconocer de que el ser humano empezó a causarle un daño al ambiente. En la actualidad se busca diseñar soluciones y anticiparse a los problemas, evitando incluso generarlos. Muchas empresas, muchas industrias ya empiezan a utilizar muchas capas en sus generadores de gases, evitando así que gases nocivos lleguen a la atmósfera. La utilización de ciertos productos ya se ha disminuido como tal, no en su gran medida. ¿Y qué se nos dice de la contaminación? Es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause un desequilibrio ecológico. Por eso, a pesar de tener la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección, también nos menciona que un contaminante es toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas que al incorporarse o al actuar en la atmósfera, en el agua, el suelo, la flora o la fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural. O sea, la basura que nosotros conocemos es un contaminante que al no permanecer naturalmente a un ciclo biogeoquímico causa o repercute no solamente en la naturaleza, sino también repercute con los seres humanos. Uno, la contaminación del agua disminuye la cantidad de agua potable o consumible para el ser humano. Y al haber un agua contaminada, las plantas no pueden consumirla, el ser humano tampoco, provocando una escasez de esto y provocando de que las plantas no puedan crecer o alimentarse, ya que es parte fundamental para su crecimiento. Y esto causa un desequilibrio que se suscita por la adición de elementos nuevos al medio o por exceso de eficiencia de aquellos que normalmente existen y repercutirán en la entropía del sistema. En ese sentido, si nosotros consumimos más de la naturaleza, causamos un desequilibrio. Si nosotros colocamos elementos extraños a la naturaleza que no pertenecen a un ciclo bioquímico natural o natural, la alteramos. O el exceso de esos también altera. ¿Alguna pregunta? Ahora, dentro de estos podemos ver a los estados físicos de la materia que nosotros podemos encontrar en distintos aspectos. En estos podemos ver o hablar con respecto a la contaminación, una contaminación atmosférica del agua y del suelo. Vienen acompañados, ya que estas pasan por el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno como tal. No implica que se vierta o permanezcan en ellas, la contaminación como tal. Pero el ciclo biogeoquímico moviliza respetando siempre un equilibrio químico y las leyes de la termodinámica, liberando moléculas de alta entropía. Cuando hablamos de las moléculas de alta entropía, mayormente vamos a hablar del dióxido de carbono, el vapor del agua y el calor. Esto lo vamos a ver siempre en un ciclo circular. Hay que considerar que la importancia de la dinámica que hay de estos ciclos y la materia y en todos sus estados tiene una estructura química. Cualquier sustancia que se vierta al ambiente que no son contaminantes pueden girar en el mismo ciclo, pero hay otras que al mezclarse y que son contaminantes pueden alterar el ciclo como tal. Entre los contaminantes secundarios que puede tener estos ciclos son el ozono, que se forma cuando
los hidróxidos de carbono y los óxidos nítricos se combinan en presencia de la luz y el dióxido de nitrógeno, que es formado cuando se combina el óxido nítrico con el oxígeno en el aire. Es la conocida lluvia ácida que vimos en el ciclo del sulfuro. Estos son contaminantes secundarios. ¿Y por qué? Porque los hidrocarburos son mayormente compuestos que se producen por una contaminación, por los gases de algunas industrias, el uso del carbón, la quema de vegetales o árboles y el uso de gasolina. O en las industrias petroleras. Van a producir muchos hidrocarburos que se van a combinar con los óxidos nítricos naturales o que provenientes de otras especies. Cuando hablamos de la lluvia ácida, si lo vemos desde el punto contaminante, esto se va a entremezclar con la naturaleza. Y como dicen, en el ciclo biogeoquímico algunos van a estar dentro, pero pues como son contaminantes secundarios, estos van a causar un pequeño aumento de estos productos, de los óxidos nítricos, el dióxido nítrico como tal, causando la lluvia ácida. Y esto es un proceso bioquímico causado por contaminación. En cierta forma, el aumento de ciertos gases, como los hidrocarburos, con entremezclados dentro del mismo ciclo, van a causar esta lluvia ácida que puede afectar la industria agrícola como tal, causando que el agua no esté en buenas condiciones, causando de que la vegetación muera por el consumo de esta agua contaminada, etcétera. Y hay que verlo también como tal, que al considerar que los gases reaccionan con rapidez, los contaminantes que se depositan en la atmósfera tendrán una mayor posibilidad de generar nuevos compuestos que van a ingresar a la litosfera, a la hidrosfera. Entre esos, como mencionamos, a la lluvia ácida, que va a entrar al suelo y al agua. Mientras más contaminación haya en la atmósfera, mayor va a ser la contaminación que va a tener tanto el suelo como el agua. Actualmente se han realizado más políticas y desarrollos tecnológicos que aumentan esta contaminación. Los elementos encontrados en la atmósfera son el carbono, el azufre y el nitrógeno. Y compuestos orgánicos volátiles como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que mayormente son mezclas que pueden entrar en el mismo ciclo bioquímico. ¿Esto por qué? Porque son elementos que se pueden encontrar en los hidrocarburos. En el metano podemos encontrar hidrógeno y oxígeno. En el etanol, hidrógeno y oxígeno. El carbono lo vamos a encontrar en el dióxido de carbono que emiten los escapes de gases de los autos o la quema de vegetación como tal. Y lo van a ver en esa imagen, represento los gases que emite una ciudad como tal. Y hay ciertos gases que nosotros utilizamos en forma de spray que llegan a la atmósfera causando también daño. Hay ciertos gases que también se emiten que también pueden ser dañinos para todo. A pesar de que se encuentren dentro del mismo ciclo bioquímico, actúa y también a mayor exceso puede causar daños a la salud, a la población como tal. No solamente entre esas contaminaciones dentro del mismo ciclo que hay, también la deforestación es uno de los factores dentro de los cambios climáticos y de la naturaleza, en el cual el humano ha utilizado la vegetación o los árboles como principal ayuda para la producción de carbón, casas e indumentarias como tal, para construir barcos o utilizarlo de combustible. Y también al talar grandes cantidades de zonas de bosques o selvas, mayormente el ser humano las ha utilizado
para el desarrollo ganadero o urbano. Crear ciudades, pueblos, granjas, etcétera. Sí, mayormente para el bienestar común de la sociedad como tal. Pero al haber esta pérdida de espacios, dramáticamente la naturaleza va perdiendo. El ecosistema se desbalancea. Mayormente nosotros somos un país que vive en gran parte de la agricultura y grandes espacios en la zona centro y norte del país han sido deforestadas casi hasta su extinción. Y como dicen, los árboles son de vital importancia ya que entran del mismo ciclo de la fotosíntesis para producción y control del dióxido de carbono y producción de oxígeno. También ya que son parte fundamental para controlar la temperatura del planeta, otro para la retención de líquido, o sea, de agua en el suelo y para que este suelo se siga manteniendo fresco y fértil. También como un medio de alimentación, ya que de los árboles también obtenemos alimentos necesarios para el consumo humano. Y también sirve para hogar de ciertas especies y al desaparecer sus lugares o sitios o hábitats naturales, estas especies van a ser movilizadas, cambiando también el ciclo de cada especie natural y alterando de nuevo el ecosistema del hábitat. Mayormente la vegetación son los que transforman el CO2 en oxígeno y al haber menos planta, menos oxígeno hay. Y esto también, como se lo mencioné, mantiene la fertilidad del suelo, retiene el agua en la superficie de la tierra y los árboles entran en el ciclo biogeoquímico, sobre todo en el ciclo del oxígeno, en el ciclo del azufre, etcétera, hasta en el ciclo del agua. Por eso, en 1993 se creó el Consejo de Manejo Forestal, el Forest Stewardship Council, o el Consejo Forestal, como tal, que fue una iniciativa que surgió en la reunión de Río 92. Eso es de vital importancia, chicos, Río 92, en el cual se centraron acuerdos mundiales para el manejo responsable forestal, en el cual se buscaron soluciones y manejo de los bosques de todo el mundo. También este consejo otorga certificados en cualquier mención a todo producto que esté hecho de una manera sustentable. O sea, ese certificado o estos logos que ustedes ven mayormente nos mencionan de que este producto fue realizado sustentablemente. ¿Qué quiere decir? Que este producto no va a dañar al ecosistema, pero es utilizado y al haber utilizado el árbol con que se elaboró, este va a ser, como les voy a decir, plantarían otro para que el árbol que se perdió creciera. Literalmente es un ciclo. Yo tomo o corto un árbol de cierto lugar con un desarrollo sustentable, en el cual la misma asociación va a forestar de nuevo o va a plantar nuevamente árboles por la tala que se hizo de cierta cantidad. Es a la naturaleza le presto, pero le voy a devolver, literalmente. Y son muy pocos los productos que se desarrollan de manera sustentable, pero sí existen. Y están regidos sobre estas normatividades. Y todo surgió a partir de la reunión en Río. ¿Alguna pregunta? No, maestro, gracias. Esto es de vital importancia, porque también entra con respecto a la tala inmensurada de los árboles, al uso o a la contaminación atmosférica como tal, que es el efecto invernadero, en el cual el calor del sol transfiere por energía a los gases que estos tienen, que, ocasionando una convección
una mezcla como tal. Y esto tiene algo de importancia. Si no tuvieran un estorbo los gases calientes, saldrían muy rápido, ocasionando un lugar tan frío donde no habría vida. O sea, que los gases que el planeta emite tienen una reacción con el Sol, transfiriendo energía. Es como el uso de o el funcionamiento de un refrigerador. Para haber unos gases a alta temperatura y a una mayor velocidad, va a haber ocasionar un frío, lo cual causa un daño a la atmósfera. Pero tiene una solución, este dichoso efecto de gas invernadero, que afortunadamente el vapor del agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nítrico o el ozono, forman en la estratosfera una capa invisible, como un techo de invernadero, que sirve como tope para los gases calientes, manteniendo la temperatura en un rango óptimo. Ese es el efecto invernadero natural. Que esto lo manejan esos elementos, el agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nítrico y el ozono. Pero, ¿qué pasa? En la tecnosfera se genera como producto de la actividad humana un gran volumen de gases que participan en el incremento del efecto invernadero. Al incrementar esto de manera catastrófica, cambia la temperatura del ambiente. El efecto invernadero lo tenemos natural, pero es medido por esos gases. Pero al haber una mayor concentración de ciertos gases, va a aumentar. Entre estos gases vamos a encontrar el dióxido de carbono, el vapor del agua, el metano, los óxidos nítricos, el perfluorometano, el profmetano, los hidrofluorocarbonos, hexafluoro de azufre, los clorocarbonatos, los halones, los clorocarbonos, los hidroclorocarbonos, los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, como el metano o el dióxido de azufre. Esos mayormente se generan por los gases que emiten todo producto que la humanidad utiliza. Las industrias, los cosméticos, los sprays, los solventes, etcétera. ¿Y qué pasa con esto? El aumento de estos gases produce un incremento de la temperatura, desencadenando un cambio climático global. Y van a ver en la imagen cómo está. Si naturalmente lo tenemos como gas de efecto invernadero atmosférico natural, lo van a ver que está controlado y van a ver que hay CO2, óxidos nítricos, metanos, como tal, y el ozono. Pero al haber un aumento radical de esto, va a generar un aumento del calor. ¿Y qué va a hacer? Que el calor se va a retener y va a tener que buscar un lado por donde ir y el calor va a aumentar en el clima común, causando en cierto punto el aumento de temperatura en ciertas regiones. Una de ellas, como podríamos decir, el Polo Norte, que ahorita está literalmente desapareciendo por la alta temperatura que existe en las zonas.